Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar sobre las características de las normas jurídicas. En el video anterior hablamos del concepto de norma y de los distintos órdenes normativos, la moral, el derecho, los convencionalismos sociales, etc. Dijimos que toda norma es una regla de conducta. Entonces, las conductas están limitadas, reguladas por normas. La conducta no puede exceder más allá de los límites establecidos por la norma, pues en caso de que esa conducta exceda esos límites, pues se aplicará una sanción. Y depende de la violación al tipo de norma, pues se aplicará una sanción distinta. Ya dijimos que en caso de que se violente o viole una norma social o convencionalismo social, pues la sanción será el rechazo social. Si se violenta una norma jurídica, pues la sanción puede ser personal o patrimonial, según sea el caso. Ahora vamos a establecer cuáles son las características propias de cada una de estas conductas. Básicamente, vamos a hablar de las normas jurídicas y de la moral. Pues de estas características pues se pueden desprender las características que le corresponde al convencionalismo social y a las normas religiosas. Las normas jurídicas se caracterizan por ser bilaterales, heterónomas, coercibles y externas. La moral se caracteriza por ser autónoma, unilateral, interna e incoercible. Si te diste cuenta, las características son totalmente opuestas. El derecho o las normas jurídicas son bilaterales. ¿Qué significa esto? Que a la vez que imponen deberes, conceden derechos. Por lo tanto, frente al sujeto que tiene un deber jurídico, la norma reconoce a favor de otro sujeto un derecho. A este derecho le vamos a llamar en videos posteriores el derecho subjetivo. Por ejemplo, en el Código Civil existe una norma que dispone: el vendedor está obligado a entregar las cosas en el plazo y términos convenidos. Aquí la norma impone al sujeto vendedor un deber jurídico, el deber jurídico de entregar las cosas. Y obviamente existe en esa norma un derecho reconocido a otro. Este otro es el comprador. El comprador tendrá entonces el derecho de recibir las cosas en el plazo y términos convenidos. Aquí tenemos la bilateralidad. La norma impone un deber jurídico al vendedor de entregar las cosas y concede un derecho al comprador de recibir las cosas en los términos y plazos convenidos. La bilateralidad. ¿Qué es la heteronomía? La heteronomía está en función de quién es el sujeto creador de la norma. En tratándose de las normas jurídicas, existe un sujeto ajeno, creador de la norma jurídica, que la dirige al destinatario de los mismos. Entonces, la heteronomía significa que los sujetos destinatarios de la norma se someten a una voluntad ajena, en este caso a la voluntad del legislador, a la voluntad del Estado. El artículo 357 del Código Civil dispone: los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos desde la concepción. Esta norma jurídica
tiene como fuente la voluntad del legislador del Estado, y los destinatarios de la norma, es decir, los padres y los hijos, se someten a esa voluntad. No queda al libre arbitrio, ¿sí? O digamos, a la voluntad de los padres el dar o no dar alimentos a sus hijos. Ellos no pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esa norma jurídica, por lo tanto, yo no la creé y al no crearla yo no estoy obligado. No, esos argumentos no tienen ninguna razón ni ningún sustento. Los padres deben dar alimentos a sus hijos desde la concepción. Entonces, se sujetan a la voluntad del Estado. Por eso, la norma jurídica es heterónoma. Exterioridad. La exterioridad está en relación a la conducta. La conducta, dijimos, es el comportamiento humano voluntario que se manifiesta en acciones o en omisiones encaminados a la realización de un fin o de un propósito. En el ejemplo que te estoy comentando, los padres deben o están obligados a dar alimentos a sus hijos desde la concepción. Ahí la conducta es dar alimentos a sus hijos desde la concepción. Esa conducta se exterioriza, es decir, la conducta de los padres se manifiestan en acciones concretas y al dar alimentos a los hijos desde la concepción, además de estar dando cumplimiento al deber jurídico, esa conducta está exteriorizada en su cumplimiento, en acciones concretas, el dar lo necesario para los alimentos, la comida, el vestido, la alimentación, etc. Coercibilidad. La coercibilidad de la norma jurídica implica la posibilidad de que el Estado puede emplear el uso de la fuerza, la coacción, para el efectivo cumplimiento de la norma, para que los padres den alimentos a los hijos en caso de que estos no lo hagan. Podemos resumirlo en el siguiente silogismo. Si los padres no dan alimentos a los hijos, entonces el Estado podrá aplicar una sanción coactiva, el uso de la fuerza estatal, y en su momento se impondrán sanciones patrimoniales o en su caso sanciones personales, porque existe un delito que se llama incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Tenemos entonces la coercibilidad. Ahora, ¿cuáles son las características de las normas morales? Las normas morales, como dijimos hace un momento, se caracterizan por ser unilaterales. En este sentido, no existe sujeto que tenga la obligación o el derecho de dar cumplimiento al mandato moral. Es decir, frente al sujeto que tiene el deber moral, no hay otro sujeto facultado para exigirle el cumplimiento del deber moral. Por ejemplo, el deber moral se establece en imperativos y vamos a pensar que una persona llamada María se impone el deber moral de honrar y socorrer a sus padres. Esa norma moral es unilateral. Solamente rige el deber moral y el mandato, el imperativo que se impone María. Pero no existen otros sujetos facultados para exigirle a María el cumplimiento de su deber moral de honrar y respetar a sus padres. No.
Eso no sucede en la norma moral. En la norma moral, de manera espontánea, María dará cumplimiento a ese deber o ese mandato de honrar y respetar a sus padres, pero ningún otro sujeto de la comunidad o de la sociedad podrá decir: yo tengo la facultad, María, de exigirte a ti que cumplas el deber moral. No, no existe eso en la moral. Por eso la moral es unilateral. Además, la moral es autónoma. La autonomía significa la autorregulación de la conducta. El sujeto crea su propia conducta, su propia norma que regulará su propia conducta. Autonomía. María, en el caso que te comento, es la fuente creadora del mandato moral, de acuerdo a sus principios, convicciones o su conciencia moral. En ella nace y surge el mandato moral de decir: yo debo honrar y respetar a mis padres. Autonomía. Porque también, en ejercicio de esa autonomía, pues puede decir: no, yo no concibo en mi conciencia moral ningún mandato que me determine a honrar o a respetar a mis padres o a nadie. La moral, además, es interna. La interioridad está obviamente en relación al fuero interno del sujeto, en este caso de María. Ese fuero interno, que es precisamente su conciencia, ahí radica si la norma va a ser cumplida o no va a ser cumplida en la interioridad. Y obviamente esa conciencia moral va a determinar cómo se van a manifestar las acciones o las omisiones en cumplimiento de ese deber moral, porque radica en ese fuero interno de María o del sujeto. Incoercibilidad. Si María no cumple el mandato moral de honrar y respetar a sus padres, no podrá emplearse la fuerza para el cumplimiento del mandato moral. No. Ningún ente, ni el Estado, ni los propios padres de María podrán imponerle la fuerza para que ésta cumpla el deber moral, ni se aplicará alguna sanción patrimonial o personal, como sí sucede en el incumplimiento del deber jurídico o de la norma jurídica. Entonces, la moral es incoercible. ¿Existirá una sanción tal vez? ¿Sí? Que pudiera ser el remordimiento de conciencia o la culpa, pero no existe poder coactivo para el cumplimiento del deber moral. En tanto que, como dijimos, ese cumplimiento del deber moral es espontáneo. María no puede ser coaccionada por la fuerza para el cumplimiento del deber moral. No. Entonces aquí tenemos las características de la moral y del derecho, y de acuerdo a las definiciones que ya dimos en los videos anteriores, pues ya puedes ir tú infiriendo cuáles son las características de los convencionalismos sociales y de las normas religiosas. Por lo tanto, ahí tienes un ejercicio para que tú digas: bueno, ¿cuáles son las características de un convencionalismo social o de una norma religiosa? Y creo que sí lo puedes hacer si haces ese proceso de inferencia de acuerdo a las definiciones que ya hemos platicado. Hasta aquí este video sobre las características de la moral y del derecho. Espero que haya sido comprendido por tu persona y por todas aquellas personas que vean este video. Te agradezco mucho que estés acá. Si te gustó, ahí házmelo saber y hazme cualquier comentario e inscríbete en
este canal. ¿Por qué? Porque soy tu asesor jurídico en materia civil. Muchas gracias y que tengas buenas tardes.